La diputada electa por el Distrito 6 de Gustavo Amadero, Yuriri Ayala Zúñiga, habló para Capital 21 sobre sus propuestas para mejorar las condiciones en su distrito. Veamos. Gracias, es un gusto saludar a la diputada electa que representará al 6º distrito local en Gustavo Amadero, Yuriri Ayala Zúñiga. Diputada, gracias por conceder estos minutos a Capital 21. Muchas gracias, felicitas por estar con nosotros y aquí estamos pues muy contentos de los resultados obtenidos el 1 de julio. También quiero comentarte que el Distrito 6 local fue el distrito más votado de la ciudad con más de 106,000 votos, lo cual pues nos tiene muy contentos y además sabemos que el compromiso con los ciudadanos pues es mucho más grande. Por supuesto, y ahora, después de la elección, viene el cómo planear la agenda para entrar en funciones. Hay mucho trabajo por hacer en esta zona de la Ciudad de México. Platíquenos de las propuestas que usted le presentó a todos los habitantes de Gustavo Amadero. ¿Cuáles serán las principales que ya estará pues, poniendo sobre la mesa una vez que llega el primer Congreso local? Sí, tenemos propuestas muy claritas que además nosotros nos comprometimos con los habitantes del Distrito 6, una vez llegando al Congreso local. La fundamental es que vamos a promover un comité de videovigilancia que se encargue de estar auditando y supervisando el buen funcionamiento de las cámaras instaladas en toda la ciudad. Desafortunadamente, en los últimos años la delincuencia ha venido creciendo y la padecemos todos los habitantes de esta ciudad. Un objetivo principal de este comité de videovigilancia es, te digo, que esté supervisando y que le podamos dar certeza a los ciudadanos que son víctimas de la delincuencia que se le va a seguir al delincuente, que van a tener pruebas para poder señalar de manera directa a este delincuente, que tengan certeza además que van a estar funcionando, no como actualmente nos encontramos, que si eres víctima de la delincuencia, cuando vas y presentas tu denuncia, desafortunadamente cuando la Policía de Investigación se encarga de hacer la revisión de las cámaras, pues no funcionan. Entonces no tenemos una prueba directa para poder señalar a los delincuentes y esto nos va a permitir darle certeza también a las víctimas de la delincuencia, a inhibir a los mismos delincuentes, que sepan que van a estar observados y que eso pueda pues ayudarnos también a controlar la delincuencia en la Ciudad de México. La segunda propuesta es el gobierno sin privilegios. Nosotros con el grupo parlamentario de Morena vamos a estar trabajando todos juntos para que se acaben estos privilegios con los que actualmente cuentan los altos funcionarios. Vamos a promover desde el Congreso local que se pueda eliminar el seguro de gastos médicos mayores que actualmente se paga con el erario público. Vamos también a impulsar que se eliminen los vales para los alimentos, vales de despensa para estos altos funcionarios y generar un ahorro que se pueda enfocar de manera directa a educación, a desarrollo social, a infraestructura. La ciudad requiere de mucho recurso y esta austeridad nos va a permitir poder impulsar estos proyectos. El siguiente tema que nos queda muy claro que hay que hacer es el estar trabajando con los ciudadanos de manera cercana. Un reclamo recurrente en la ciudadanía es que nos quieren ver después del proceso electoral y que no nada más cuando estamos en campaña, pues que estemos tocando las puertas de su casa. Vamos a estar trabajando todos los días en beneficio de la ciudadanía, pero además vamos a asignar un día a la semana para estar visitando las colonias, las audiencias públicas, donde puedan tener contacto directo con su diputada, que podamos estar atendiendo y canalizando la gestión de los ciudadanos y que se sientan realmente representados, que no vean a sus representantes como algo lejano, que no saben quién es ese diputado o qué está haciendo su diputado. Con nosotros van a tener la certeza que vamos a seguir trabajando todos los días de la mano y muy cercanos a nuestros vecinos.
Ahora, diputada, ¿cómo trabajar con el gobierno central? Hoy en día, pues las elecciones arrojaron resultados positivos para la coalición y para el partido que usted representa. Los alcaldes, la jefa de gobierno, los diputados, ¿tendrán una mayor facilidad para poder asignar los recursos y manejar esta nueva política en la capital? Sin lugar a dudas, el que podamos tener el gobierno de la ciudad y en Gustavo Amadero también la alcaldía nos va a permitir avanzar en muchas cosas donde hemos tenido rezagos. Desafortunadamente, aunque nosotros quisiéramos hacer la gestión en beneficio de los ciudadanos, pues muchas veces se quedaban las gestiones en la delegación, no avanzaban pues por no participar o no militar en el mismo proyecto del actual jefe delegacional o jefe de gobierno. Ahora nosotros vemos con muy amplias posibilidades y además estoy segura que vamos a poder dar mejor resultado a los ciudadanos con el mismo compromiso que tenemos tanto la doctora Claudia Sheinbaum, aquí en Gustavo Amadero, nuestro alcalde Francisco Chigil y su servidora Yuriria Ayala, que todos vamos sobre el mismo proyecto de nación que encabeza el licenciado Andrés Manuel. Vamos a estar trabajando de la mano y entregando buenos resultados, porque hay mucha expectativa por parte de todos los ciudadanos y eso lo refleja la votación obtenida. Gustavo Amadero también tiene un número importante, ya no lo decía, con los votos que se registraron ese día. Con las mujeres, ¿cómo trabajar, cómo legislar a favor de ellas para esta zona de la Ciudad de México? Sí, sin lugar a dudas, las mujeres jugamos un lugar fundamental en esta elección y necesitamos defender los derechos de la mujer. Las mujeres deben de sentirse también protegidas por su legislación, que no vamos a permitir que haya más feminicidios en la ciudad. Vamos a defender también que las mujeres que son víctimas de violencia familiar puedan sentirse y que sepan que están protegidas, que la ley las protege y que además su diputada y el gobierno que los está representando vamos a vigilar que no haya más violencia hacia las mujeres. Hay que rescatar a los jóvenes, tenemos que darle mayor oportunidad de estudio a los jóvenes, que puedan trabajar, que encuentren un trabajo digno y que además se acerquen al deporte. Es una forma de rescatarlos y darles oportunidades que actualmente no tienen y que eso los va orillando también a la delincuencia. Entonces necesitamos que nuestros jóvenes estudien. Vamos a tener 10 preparatorias en la Ciudad de México para que no se quede ningún joven sin estudiar, universidades que también la doctora Claudia Sheinbaum ya se comprometió a que va a construir más universidades para que nuestros jóvenes puedan seguir adelante y que nosotros desde el Congreso local haremos lo necesario para asignar mayor presupuesto a educación y se puedan realizar los proyectos que tiene en puerta la doctora Claudia Sheinbaum. Diputada, muchísimas gracias. Estaremos, por supuesto, atentos al trabajo legislativo que realice en este primer Congreso local. No, al contrario, les agradezco mucho su tiempo y también pues me reitero a sus órdenes. Muchísimas gracias. Esta fue nuestra conversación con la diputada electa representando al 6º Distrito Local en Gustavo Amadero, Yuriri Ayala Zúñiga. Continuamos con más.